formalidad a este evento, vamos a dar inicio a la conferencia Financiamiento, Gastos de Campaña y Fiscalización, y para ello cedo el uso de la palabra al maestro Francisco Bello Corona, consejero electoral de este instituto. Adelante, maestro, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro ciclo de conferencias y para ello contamos con la presencia de distinguidas personalidades que me voy a permitir presentar. Nos acompaña la maestra Erika Estrada Ruiz. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es especialista en materia civil y maestra en Derecho por el posgrado de la propia facultad. Realizó el curso de especialización en comunicación política impartido en la Universidad de Salamanca, España. Participó en la Escuela de Observación Electoral organizada por la OEA y la Universidad de Salamanca. Fue ponente en el Foro Internacional Mujeres, Política y Democracia, rompiendo los techos de cristal en América Latina, que fue organizada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, por Idea Internacional y el Instituto de Iberoamérica de la señalada Universidad de Salamanca. Ha participado como observadora internacional en 2 misiones de observación electoral, tanto como invitada de la Organización de Estados Americanos de la República de Colombia y por el Consejo Nacional Electoral de la República de Ecuador en la segunda vuelta en el pasado abril de 2017. Sus áreas de especialización están vinculadas al diseño institucional, las reformas electorales, el financiamiento de los partidos políticos, la fiscalización de los recursos públicos involucrados en la política y las estrategias de empoderamiento político de las mujeres. También se desempeñó como secretaria auxiliar en la ponencia del magistrado Armando Maitret, en la Secretaría Técnica de la Secretaría General, ambos cargos en el Tribunal Electoral del entonces Distrito Federal. Recientemente, de enero de 2012 a 2015, fue asesora del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, y actualmente es directora de Resoluciones y Normatividad en la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral de 2015 a la fecha. Junto con la maestra también nos estará ilustrando, nos estará apoyando la licenciada Lorena Villarreal. Ella es egresada también de la Facultad de Derecho de la UNAM y ocupa el cargo de subdirectora apoyando a la maestra Erika Estrada Ruiz. Así que sin más preámbulo y para ajustarnos, tratar de ajustarnos al tiempo de que disponemos, cedo el uso de la voz a la maestra Erika Estrada Ruiz. Adelante, maestra. Buenos días, consejeros. Muchas gracias a todos. Debo agradecer y empezar haciendo el uso de la palabra por la iniciativa tan brillante, digamos, y participativa que ha tenido el Instituto Electoral para convocarnos en este ciclo de conferencias con candidatas, candidatos e integrantes en general de partidos políticos para platicar de temas que son de actualidad en el proceso electoral. Agradecer a los consejeros electorales su generosidad por traernos, a Francisco Pereda también por la iniciativa de hacernos partícipes a este tipo de eventos, a Lorena Villarreal que trabaja conmigo y colabora de la mano en la Unidad Técnica de Fiscalización. Ya como lo comentaba el consejero, tenemos a cargo esta tarea en este proceso electoral que, como ustedes habrán escuchado, es una de las tareas más demandadas, digamos, y exigentes que tiene en este momento el Instituto Nacional Electoral. Hemos preparado una presentación para ustedes para tener un diálogo, digamos, de hora y media, hacerlo lo más interesante posible y que ustedes se lleven alguna parte de los conocimientos de lo que manejamos día a día en el instituto, a qué nos dedicamos en materia de financiamiento y fiscalización. ¿Podrían pasar la siguiente lámina, por favor? Ahora bien, para contextualizar un poco en dónde nos encontramos ahora situados después de que ustedes conocen que se dio la reforma electoral 2014, haría un breve historia nada más para situarnos, sin entrar a todo lo que fue la reforma hace 4 años que estamos operando en este momento, para que ustedes conozcan qué pasó en materia de financiamiento y qué sucedió en materia de fiscalización. Si bien en materia de financiamiento hubo una
digamos, homologación de algunas reglas en materia nacional, lo que pasa en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos es que la competencia que en aquel entonces tenían todas las autoridades locales, cada instituto en nuestro país dividido en 32 entidades, pasa a ser exclusivamente del Instituto Nacional Electoral. La Constitución, concretamente el artículo 41 y los transitorios que se desarrollan en la misma, señalan que ahora va a ser el INE, la única autoridad que se va a encargar de fiscalizar todos los recursos que sean ejercidos tanto en el ordinario como campaña por cada una de las candidaturas, por cada uno de los partidos políticos, así tengan registro nacional o bien cuenten con un registro local. Esta gran reforma centraliza, podríamos decir de alguna manera, toda la función en materia de fiscalización en un territorio nacional que, como ustedes conocen, es sumamente heterogéneo y tiene, digamos, cada región de nuestro país particularidades, incluso podríamos decirles políticas. Cada consejero electoral sabe exactamente qué se está moviendo en su entidad federativa y cómo están incidiendo los recursos. Por lo que hace a la materia de financiamiento, la Constitución fijó reglas generales, como les comentaba, pero cada instituto electoral local conservó su competencia. ¿Esto qué quiere decir? Cada uno de nuestros organismos locales se encarga de emitir su propio acuerdo en materia de financiamiento y también cada uno de nuestros organismos locales se encarga de determinar en proceso electoral cuál va a ser el tope de campaña que van a gastar los partidos políticos y el de precampaña también. Esto que podríamos decir en qué se traduce, que tenemos una competencia concurrente, si bien no en materia de fiscalización, pero sí en materia de financiamiento. Tenemos entidades que están regulando cómo se va a distribuir el recurso entre los partidos políticos, cuáles van a ser los límites que van a tener las candidaturas, y tenemos una autoridad electoral a nivel nacional que va a pronunciarse en el fondo respecto a si efectivamente los recursos son ejercidos o no de la manera que debe de ser. Otra gran novedad y que ustedes pueden estar pulsando en estos procesos electorales que han sucedido después del 2014 es la trascendencia que ahora tiene el uso de los recursos. Si bien veníamos acostumbrados a unas dinámicas en los que en los procesos electorales había manifestaciones respecto a si un partido político estaba ejerciendo recursos de la manera en que señalaban las leyes, si un candidato se estaba ajustando a los topes o no de campaña, esto se traducía generalmente en sanciones económicas para el partido político. Ahora ya no. Ahora, como ustedes conocen en el artículo 41, también tenemos una causal de nulidad. ¿Y esto qué significa? Que hoy más que nunca el dinero que es ejercido en las campañas tiene que ser tomado en consideración tanto por la autoridad administrativa, pero sobre todo por los órganos jurisdiccionales para determinar si efectivamente se actualiza o no un rebase de topes. Ahí la Constitución, de manera, digamos, gramatical, señala que sí va a haber posibilidades de que una nulidad de la elección se actualice por encima incluso de los triunfos electorales si la autoridad electoral, en este caso el órgano jurisdiccional, tiene la breve sospecha de que efectivamente el dinero tuvo que ver. ¿Y cómo tiene que ver el dinero en todo esto? Sí, y es un parámetro que marca la Constitución, se establece que la competencia fue de tal magnitud que entre el primer y segundo lugar hay una diferencia, y esta diferencia es de 5 puntos porcentuales. Pero vamos a ver qué tanto gastaste tú de recursos versus el que quedó en segundo lugar, y también ahí marca un parámetro de 5%. Esto es algo que expresamente dice la Constitución, pero en fechas recientes también es importante señalarlos. El Tribunal Electoral emitió una tesis que habla precisamente de la nulidad y cómo se actualiza por el rebase de topes. En esta tesis incluso hace una interpretación la sala diciendo que sí hay que tomar en cuenta estas diferencias del 5% de los puntos, el 5% en el rebase de topes, pero que incluso el actor que quiera demostrar una causal de nulidad por rebases tiene que aportar las pruebas para ver si efectivamente esta diferencia, que puede ser del 5%, se actualiza o no versus el dinero que se está gastando. Entonces es muy importante, digamos, la sutileza que marca el Tribunal Electoral, porque a cargo del INE va a estar determinar efectivamente cuánto recurso se ejerció en cada candidatura. Sin embargo, este resultado, el INE se lo pasa al Tribunal Electoral, quien finalmente hará la calificación de si efectivamente se actualiza una causal de nulidad o no. Ahora bien, para situarnos, ¿cuál es la diferencia, digamos, en términos numéricos, de qué estamos hablando cuando estamos refiriéndonos a 2014, 2013, cuando fiscalizábamos, digamos, solamente lo que era en materia federal, y ahora que estamos situados en campañas electorales a nivel nacional? Aquí les traemos una estadística de cómo se han movido las cosas. Si ustedes se dan cuenta,
en 2012, el Instituto Federal Electoral, entonces en ese momento, fiscalizaba 3.228 cargos federales. ¿Esto qué quiere decir? Nos encargábamos del presidente de la República, los 300 diputados de mayoría y los 128 senadores, tanto de mayoría como de plurinominales. En total era 500 candidaturas las que traíamos involucradas y era lo que teníamos que fiscalizar a lo largo de un año. Se da la reforma, como les comentábamos, y los números empiezan a cambiar. Empieza a haber una actividad mucho más amplia del Instituto Nacional Electoral, pensando el número de personas que tiene que estar fiscalizando, y los tiempos se acortan significativamente para poder llegar a un resultado con la Sala Superior. En 2015, los cargos que se fiscalizaron fueron 2.667 y ahí le sumamos a 10.248 contendientes a nivel local. Ustedes recordarán que en 2015 traíamos 17 procesos electorales locales, que eran los que se estaban renovando, y traíamos solamente la federal en materia de diputados. Ya en 2018, brincándonos 2016 y 2017, en 2016 más o menos tuvimos 14 procesos electorales concurrentes, traíamos la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, el año pasado traíamos 4 entidades federativas y ya les contaremos algunas de las cosas que con 4 entidades federativas sucedieron, porque algo también que nos ha dejado fiscalizar a nivel nacional, y esta es una reflexión que comparto con ustedes, es que cuando éramos órgano federal había muchas cosas que asumíamos que pasaban dentro de la normalidad de las campañas. La gran ventaja de ser órgano nacional es mirar a lo regional, es darnos cuenta efectivamente cómo cada entidad federativa, cada proceso electoral, cada clima, digamos de alguna manera político que se está viviendo en cada región cuenta. La regionalización hoy más que nunca es un factor que tiene que ser tomado por la autoridad electoral justo para pulsar cómo se están dando las cosas a nivel litigio, y les puedo decir que a nivel fiscalización. Hay ciertas prácticas que nosotros a nivel federal habíamos, podría utilizar la palabra obviado con toda la responsabilidad que significa utilizar ese ejemplo, que no sucedían en el marco de una elección federal. Al irnos a lo regional nos dábamos cuenta que hay cantidad de prácticas, sobre todo en el uso de los recursos, que no han sido erradicadas, que incluso entraron en un plano de la normalidad por cada uno de los actores políticos para ser realizadas. Les pongo ejemplos muy básicos. A nivel local es una normalidad que un candidato sustituya, digamos, al Estado en proporcionar ciertos servicios. Es normal que un candidato diga, yo voy a hacer campaña y lo que voy a hacer de campaña es pintar las calles de mi poblado. Voy a salir a pintar las banquetas, voy a pavimentar y voy a contratar un camión, y lo que voy a hacer es ofrecerle un servicio a la ciudadanía. A nivel nacional se ha pronunciado el INE que eso no está permitido, porque sería tanto como la entrega de una dádiva, pero son las cosas que suceden en lo regional que se nos estaban escapando a nivel federal. Ahora que estamos esperando en este proceso electoral, en el 2018, traeremos entre 1.800 y 4.000 candidatos federales, esto dependiendo de las combinaciones que ahorita ya tenemos mucho más certeza que se están dando del número de candidaturas, por las coaliciones, como les comentaba, las candidaturas comunes, los frentes que se arman, los candidatos que van solos. A nivel federal, al menos el corte que traíamos hace unos 15 días era de más o menos 3.226 candidatos que tenían que presentar su informe, y a nivel local traemos un universo aproximado, consejera, entre 7.800 y 16.000 candidatos. Es decir, el Instituto Nacional Electoral estará fiscalizando en este momento entre 9.600 y 20.000 candidatos. El universo aproximado, como les comentaba, ahora que ya se están cerrando los números y que cada instituto local está teniendo conocimiento de cuántos candidatos están registrando y las debidas sustituciones, traemos un universo aproximado de 15.000 candidaturas que vamos a tener que estar fiscalizando en este proceso electoral. Ahora bien, para situarnos en el tema de financiamiento, y me gusta mucho ponerles esta lámina para que ustedes contextualicen de qué estamos hablando. Ya la lámina anterior nos refería cuál es la cantidad de personas que van a salir a las calles de este país a pedir el voto, más o menos 15.000 personas al mismo tiempo. Ahora vamos a hablar de cuánto dinero va a estar fiscalizando el Instituto Nacional Electoral, y aquí me gusta mucho referirles a cómo estamos situados respecto a América Latina. En México tenemos un sistema de financiamiento mixto, como ustedes conocen, privilegiamos el financiamiento público, pero esto no quiere decir que el financiamiento privado no esté permitido, al contrario.
convergen, digamos, en nuestro sistema, a diferencia de lo que pasa en muchos países en América Latina. En México hemos privilegiado que haya financiamiento privado, privilegiado que haya financiamiento público sobre el privado, y ya históricamente tiene esto muchas razones de que efectivamente sea el dinero público que tiene un origen, digamos, mucho más viable de fiscalizar, que tiene cierta característica de legalidades de origen al financiamiento privado que tiene otras características. Hemos privilegiado que los ciudadanos, ya sea que militen, que simpaticen o bien que tengan la necesidad o tengan la intención de contender por una candidatura, puedan aportar también recursos a sus campañas. Se ha privilegiado que existan topes, tanto para la militancia como para los simpatizantes en lo individual, y algo ya les contaba Rodrigo Sánchez Gracia al terminar su participación en la mesa que acaba de concluir. Hemos privilegiado que existan topes también en materia de nulidad y hemos creado un sistema, digamos, permisivo en materia de financiamiento, pero también con reglas, ¿no?, que permite que haga cada uno de los ciudadanos y que participe en la política, pero que esto se haga con ciertos parámetros y no sea simple y sencillamente una incidencia del dinero privado en ello. Ahora bien, a nivel nacional, a nivel federal, el INE está otorgando por fórmula constitucional, porque así lo mandata la Constitución, 6.703 millones de pesos a los partidos políticos, tanto de financiamiento ordinario como de financiamiento de campaña. Y a esto hay que sumar cada uno de los financiamientos que van a tener a nivel local. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, la reforma, fiscalización es el INE, pero cada instituto local tiene la posibilidad de determinar, de acuerdo a sus propias reglas, qué financiamiento le va a dar a cada uno de los partidos políticos y los contendientes. Más o menos estaremos hablando de un universo de 13,000 millones de pesos que estarán rondando en estas campañas electorales a lo largo de 3-4 meses de la contienda electoral, 3 meses que dura la federal. Y es lo que el instituto va a tener que fiscalizar. ¿Y por qué hago la acotación? Porque el dinero ordinario que le dan a los partidos políticos para que realicen estas actividades del día a día, como ustedes conocen, y aquí miren al partido político como un ente complejo, como una figura que, si bien tiene ciertas características de interés público, conserva también muchas características de lo que es cualquier persona jurídica. Un partido político al mismo tiempo puede arrendar inmuebles, puede adquirir vehículos, paga gasolina, paga nómina, entera impuestos, al mismo tiempo va al súper, hace eventos en donde contrata cualquier cantidad de, podríamos decir, amenidades. Entonces es una persona jurídica a nivel contable compleja y muy rica. Ese dinero ordinario que se le entrega a los partidos políticos, hasta hace unos momentos, porque la Sala Superior también sacó una sentencia, no estaba prohibido que conviviera con las campañas. El partido político podía decidir efectivamente si su recurso ordinario en una anualidad decidía que iba a ser, digamos, moderado el ejercicio que iba a tener el del mismo, y en campaña destinarlo al proceso electoral. En 2015 salió un criterio de la Sala Superior en donde determinó que el recurso que es entregado a los partidos políticos en campaña única y exclusivamente se lo pueden gastar en actividades de campaña, que no se valía que el partido político, una vez que le habían entregado determinado número de millones, de acuerdo a su estrategia política, decidiera que no iba a contender por todos los cargos y por lo tanto ese dinero de campaña lo transfiriera a una cuenta identificable por el INE y decidiera invertirlo en otra cosa el siguiente año. Ahí la Sala Superior mandó el mensaje de que este es un recurso etiquetado y por lo tanto los partidos políticos no tienen esa libertad o esa autonomía de estar decidiendo efectivamente el recurso de campaña, no ejercerlo en campaña, y se actualiza una figura que se llama el remanente. Ese remanente es determinado por el Instituto Nacional Electoral una vez que fiscaliza las campañas y determina cuánto dinero no ejercieron los partidos políticos en los procesos electorales. ¿Cuál es la consecuencia? Que ese dinero lo tienen que devolver a la Federación. El INE lo retiene como tal y se entrega a la tesorería para que efectivamente como recurso etiquetado se devuelva al erario público. Este fenómeno lo estamos viviendo ahora también en el ordinario. La Sala Superior hace aproximadamente 90 días, 60 días, sacó otra tesis, otra sentencia en la que se pronunció también del recurso ordinario, y el recurso ordinario también manda el mensaje y dice: los partidos políticos solamente pueden gastarlo en actividades ordinarias y en la anualidad que les fue entregado. Ahí hay una dinámica interesante, incluso puedo adelantarles que el Consejo General tiene pendiente un acatamiento
que probablemente el día viernes sea sesionado por el propio Consejo, en el que van a determinar cuáles van a ser las reglas operativas para que eso suceda, porque estamos hablando de patrimonios de los partidos políticos ya de varias décadas y habrá que normalizar, digámoslo así, cómo va a ser que los partidos políticos se pueden ajustar a la nueva regla y el recurso ordinario efectivamente gastarlo en actividades ordinarias. Ahora bien, aquí no me voy a entretener mucho, son simple y sencillamente para que ustedes tengan un parámetro de lo que hablábamos hace un momento, cuáles son los límites que existen a las aportaciones. Ya referíamos que el simpatizante puede aportar, el militante puede hacerlo, el candidato puede hacerlo sin ningún problema y el precandidato, y es un acuerdo que saca el Consejo General del INE al empezar el año. En el mes de enero generalmente nos pronunciamos respecto a cuánto un partido político va a poder ingresar de recurso privado, y cada uno de los organismos electorales locales utilizan la fórmula constitucional y replican, digamos, el acuerdo. Ahora, como todo sistema, les comentaba, al menos el mexicano, que se ha perfeccionado en materia de financiamiento, ha fijado reglas de qué pasa con el dinero que viene a la política de fuentes que le llaman no permitidas o no autorizadas. Esto no quiere decir que necesariamente el dinero sea ilícito, y sí me gusta mucho hacerles esta acotación porque no hay que confundir la ilicitud que podría ser propiamente alguna fuente en donde hay, digamos, involucrado algún delito o alguna malversación de fondos, con lo que es propiamente la ilicitud por lo que hace a fuentes que no permite la legislación como tal. La legislación ha permeado para que el dinero primado entre, pero que no influya en la contienda electoral. Y ahí tenemos ciertas prohibiciones, que es ningún poder del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, puede aportarle a un partido político o a una candidatura recursos. Tampoco la Iglesia, pensando que somos un Estado laico, puede hacer aportaciones en favor de una candidatura. Organismos internacionales de igual manera no pueden interferir en la política en México, cualquier ente de la administración gubernamental, en general personas morales. Y personas morales puede ser la empresa chiquitita, puede ser el sindicato, puede ser cualquier persona colectiva como tal, una persona jurídica que decida aportar tanto en especie como en dinero a una campaña. Aquí juega todo. La aportación no tiene que ser en dinero, puede ser que le presten una camioneta, puede ser que este auditorio se prestara para, si no fuera del Instituto Electoral del Estado de México, si fuera un auditorio de una empresa o de una corporación, se prestara para que un candidato hiciera un evento, eso se consideraría una aportación en especie y está prohibido. Cualquier persona en el extranjero tampoco puede incidir en la política en México, y las personas no identificadas. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de conocer el origen del recurso. Por eso la propia legislación contempla que no está permitido que los partidos políticos ni los candidatos hagan colectas en los que cualquier persona les dé dinero y no sepamos nosotros de dónde vino el mismo. De lo que se trata es de darle transparencia y rendición de cuentas al recurso. De ahí que nosotros tengamos que conocer efectivamente quiénes son las personas que están detrás de la política. Ahora bien, de manera general, este recurso, como les comentaba, en financiamiento, tenemos ordinario y tenemos campaña como las dos grandes actividades que hace el partido político y en la cual puede ejercer los recursos. De manera ordinaria está todo el gasto vinculado con la participación, con la democracia, con efectivamente empoderar partidos políticos, pero empoderar partidos políticos para que a su vez ellos se empoderen ciudadanía y generen todos los valores democráticos que marca la propia Constitución. Está el dinero que utilizan en todos los procesos internos de selección de candidaturas, las actividades que les mencionaba hace rato, salarios, sueldos, inmuebles, pago de toda clase de servicios, y la propaganda de carácter institucional. Son básicamente las herramientas, digamos, que los partidos políticos utilizan en toda su actividad ordinaria, y hay un recurso también específico que utilizan tanto para tareas de la educación cívica como el empoderamiento de las mujeres. En este momento ese recurso para el empoderamiento contempla la Constitución que no puede ser menor al 3% del financiamiento que reciben los partidos políticos del ordinario, y para ponerles un ejemplo, a nivel federal, al menos el recurso que tendrían que estar invirtiendo los partidos políticos en este año son 128 millones de pesos. 128 millones de pesos que tendrían que estar dedicados al empoderamiento de las mujeres. Ahí hay reglas que marca el propio reglamento de fiscalización, se han emitido lineamientos, manuales, un programa anual de trabajo, en donde se orienta a los partidos políticos a cómo pueden ejercer este recurso. También ustedes conocerán que históricamente, desafortunadamente, cuando nace esta norma,
y se empieza a aplicar por ahí del año 2009-2010, empezamos con el pie izquierdo. Y digo empezamos con el pie izquierdo porque el recurso era utilizado para actividades que no empoderaban a las mujeres de la manera en que se considera ahora que lo pueden hacer, para efectivamente derribar tanto los techos de cristal, los techos de cemento, los techos de billetes, sino eran utilizados para actividades que se consideraban dentro de las prácticas partidistas como propias de la mujer y como propias de los estereotipos que venimos arrastrando como sociedad. Y son célebres los casos en los que pues compraban mandiles, ya saben, escobas, o contrataban mujeres como secretarias y las metían en la nómina como parte del recurso que tenían que gastar en este sentido. Ahí ya también tenemos pronunciamientos de la Sala Superior, pronunciamientos del Consejo General, de cuáles son las actividades efectivamente y hacia dónde queremos orientar el gasto, como les comentaba, no menor de 128 millones de pesos este año para el empoderamiento de las mujeres. Y ahí los invitaría a que ustedes miraran ciertas legislaciones en materia internacional en México, y aquí es una autocrítica que hago de manera muy respetuosa a la labor que realizamos en materia de fiscalización. Creo que nos hemos visto cortos o limitados respecto a en qué se puede gastar este tipo de recurso y nos hemos mucho ido a la literalidad de la norma. Hay legislaciones en América Latina que también contemplan el empoderamiento de las mujeres y otorgan este tipo de financiamiento, como financiamiento indirecto en radio y televisión. Por ahí, si no mal recuerdo, son los brasileños que contemplan que en proceso electoral las mujeres tienen derecho a tener pauta en radio y televisión exclusivamente para sus candidaturas. Hay legislaciones que incluso contemplan que si el partido político no ejerce el recurso destinado en esa anualidad, van a seguir un principio de progresividad año con año que va a ir aumentando el recurso que tiene que destinar el partido como una manera de incentivar que lo tengan que hacer. Hay legislaciones que contemplan en América Latina que por cada mujer candidata va a haber un recurso adicional para el partido político, e incluso otras legislaciones que dicen, oye, tú tienes una Secretaría de la Mujer dentro de tu partido político, cuando sea proceso electoral, ese dinero destinado al empoderamiento de las mujeres, la Secretaría de la Mujer tiene la facultad de elegir si lo quiere destinar a las candidaturas de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque también está demostrado que las mujeres en estos juegos y en estos roles de poder tienen menos acceso a los recursos dentro de los partidos políticos, porque las decisiones generalmente son tomadas por órganos directivos que tradicionalmente han encaminado la toma de sus decisiones a favorecer las candidaturas de los hombres. Y ahí también tenemos ya ciertos análisis que evidencian cómo dentro del partido político las decisiones se toman de tal manera que las candidaturas de los hombres son apoyadas con dinero que transfieren a las cuentas que tiene que abrir cada candidato hombre. En cambio, las candidaturas de las mujeres lo que hacen es transferirle, pero en especie. Les dan la propaganda institucional que desde el nivel nacional, desde la cuenta concentradora, ya eligieron que esa va a ser la estrategia, y eso es lo que le dan a las mujeres. Entonces ahí tenemos un problema de toma de decisiones, y lo que les comentaba, los invito a ver la legislación internacional. Hay ciertos ejemplos que nos pueden abrir nosotros los ojos de cómo podemos tomar dentro de los partidos políticos ejemplos de lo que sería una buena práctica para el empoderamiento de las mujeres. Ahora bien, ¿qué pasa en campaña? En campaña tenemos gastos permitidos, no me voy a extender mucho en esto, son simple y sencillamente algunas referencias de qué es lo que puede hacer un partido político para erogar recursos. Básicamente gastan en propaganda, en eventos de campaña como tal, eventos públicos celebrados por los candidatos. Hay mucha propaganda en diarios, revistas, medios impresos, y lo que ahora, digamos, es la tendencia, que también no es para nadie oculto, que es las redes sociales, ¿no? Las redes sociales se ha vuelto un nicho importante para comprar publicidad. Hay publicidad en Facebook, en Twitter, en Instagram, y todos estos insumos cuestan y tienen que ser reportados por los partidos políticos. Una cosa es la publicidad como tal, la pauta que pagan en redes sociales, y otra cosa son los gastos de producción que realizan. Son dos gastos que, si ven, van de la mano, porque ustedes se van a encontrar como ciudadanos o como integrantes de un partido político o de un órgano electoral cuando abren su red social que les aparezca la publicidad de un candidato. Si ustedes siguen el link de esa publicidad, seguramente detrás de ello hay una página en donde va a exponer su oferta pública y videos que están asociados a la misma, en donde va a haber gasto de producción que también nos tiene que ser reportado. Está todo aquello que acompaña al candidato en un proceso electoral, como es todo su staff, está válido que pague la gente que lo acompaña, todo el asesoramiento que recibe, y los gastos de la jornada electoral. Y aquí también es de llamar la atención, el gasto de la jornada electoral se ha vuelto un tema significativo para el Consejo General. Si ustedes han tenido oportunidad de seguir las sesiones, ha sido
un tema entre sala superior, entre el propio Consejo General, muy socorrido respecto al diálogo que se ha abierto entre las autoridades electorales, porque no está prohibido que los partidos políticos efectivamente gasten recursos el día de la jornada electoral, al contrario, es una actividad, digamos, visible, es una actividad permisible que el partido político y los candidatos destinen ese día una gran cantidad de estructura que va a estar en todo el país, vigilando las casillas electorales, vigilando cómo va el proceso electoral y coadyuvando en tareas de observación para la autoridad electoral. Generalmente la práctica es que nombren representantes tanto generales como de casilla. Este año se van a instalar cerca de 162,000 casillas en todo el país. Contemplando que cada partido político tuviera representante en cada casilla y pensando que más o menos tenemos 9 fuerzas a nivel nacional más todos los locales, vamos a tener a millones de personas en la calle cuidando el voto, lo cual es muy bueno, pero esos millones de personas cuidando el voto también podrían significar un gasto para el partido político. Ustedes recordarán por ahí los casos de Monex, los casos de Soriana, recientemente los casos de Coahuila con Riquelme, el caso Nayarit, Estado de México, en donde el tema del gasto de la jornada electoral se ha vuelto tema para la autoridad electoral. ¿Por qué? Porque hay evidencia de que el partido político ejerce recursos para que ese día normal, su estructura salga a cuidar el voto. Hay veces que paga un servicio, puede pagar 1,500, 600 pesos a una persona para que destine todo su día y esté en una casilla electoral, pero incluso el pago puede ser en especie, puede ser que a esa persona le dé alimentos, le dé transporte y todo eso tiene que ser reportado a la autoridad electoral. Cuando se dio la reforma 2014, este gasto no era contemplado como gasto de campaña. En la reforma en la ley de partidos políticos era contemplado como un gasto ordinario. Ahí hubo un pronunciamiento de la Corte, tomando en consideración una acción de inconstitucionalidad que tenía justo de antecedente el caso Monex, en donde determinó que no, que tiene que ser gasto de campaña. De ahí la relevancia que se ha conocido por la autoridad electoral, porque al ser gasto de campaña hay que sumárselo a alguna campaña beneficiada y evidentemente hay que prorratearlo. Por eso se ha vuelto un tema importante para la autoridad electoral. Recientemente, más o menos hace un mes, si no mal recuerdo, también se pronunció el instituto con un acuerdo del Consejo General sobre las nuevas reglas, digamos, o no quisiera llamarlo nuevas reglas, sino más bien las reglas viables para hacer posible que se reportara el gasto de la jornada para la autoridad electoral, pensando, como les decía, que la facultad de nombrar representantes tanto generales como de casilla de los propios partidos políticos. Ellos deciden quiénes van a salir a cuidar sus casillas y por lo tanto ellos reportan al INE, a la Dirección Ejecutiva de Organización a través de un sistema, quiénes van a ser las personas para acreditarlos. Va a haber, digamos, una facilidad administrativa para los partidos políticos, de tal manera que este sistema, en donde se registran todas las candidaturas, los representantes tanto generales como de casilla, se hable con el sistema integral de fiscalización en línea y nosotros conozcamos cuántas personas hay acreditadas por los partidos políticos que se vuelven potenciales servidores, potenciales prestadores de un servicio para el partido político y poder averiguar efectivamente si hay recurso involucrado. Y la facilidad administrativa que les comentaba es porque el propio acuerdo contempla, digamos, un incentivo a los partidos políticos de si efectivamente ellos reportan que al menos le están pagando al 50% de la estructura, el otro 50% no hay necesidad de acreditarlo ante la autoridad electoral. Esto pensando justo y sencillamente en que el partido político gasta recursos en ese día, pero también no todo es recurso. También hay personas que de manera gratuita salen, hay muchos militantes, hay muchos simpatizantes que participan en la política, que han trabajado toda la jornada electoral, toda la campaña, y ese día quieren seguir acompañando al partido político. Entonces, justo para no caer, digamos, en absolutos por parte de la autoridad electoral, se determina, se vale, nombra a tus representantes, pero repórtame al menos el 50% del gasto que hayas tenido en ese momento, ya sea en numerario o en especie. Ahora bien, ¿qué está pasando con la fiscalización? Y aquí ya voy a dejar el tema del financiamiento para acelerar un poco la presentación. La fiscalización que ahora es de la Autoridad Nacional, como les comentaba, la estamos viendo desde dos grandes ejes. Una cosa es lo que tiene que hacer la autoridad electoral como un servicio, justo para incentivar el reporte que tiene que tener la autoridad electoral, y otra cosa es la labor de vigilancia que tenemos como Instituto Nacional Electoral. Ustedes recordarán hace 5 láminas, hablábamos más o menos de 15,000 candidatos y de 12,000 millones de pesos moviéndose en un proceso electoral durante 90 días. Evidentemente, si nosotros nos pusiéramos a hacer cuentas,
no alcanzaría un ejército de fiscalizadores para seguir a todos los candidatos. La buena noticia es que no es necesario, sino es la toma de decisiones por parte de la autoridad electoral lo que hace permisible el modelo de fiscalización y efectivamente lograr dar resultados como autoridades electorales. Por ponerles un ejemplo, más o menos el 80% del recurso que es gastado por un partido político, por un candidato, se determina en 20% de sus acciones. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la estrategia que sigue un partido político o una candidatura, y esto es toma de decisiones, el partido decide por dónde va a llevar la misma. Puede que digas, lo mío van a ser redes sociales, yo quiero que ahí esté toda mi plataforma, o que el partido político diga, no, lo mío es la propaganda, lo mío es recorrer las calles, yo voy a hacer, como debe de hacerse, de manera tradicional, una campaña a pie y voy a salir a recorrer todo mi municipio, a pintar bardas y a poner propaganda. Todo eso es verificable por parte de la autoridad electoral y de ahí lo que les comentaba, es la toma de decisiones lo que hace posible el modelo de fiscalización. Y ahí esta laminita se refiere a los factores de riesgo que podrían incidir ya en el trabajo de fiscalización, que más que factores de riesgo podríamos decir son alertas para la autoridad electoral respecto a cómo se está moviendo el recurso de una campaña y cómo lo están ejerciendo los partidos políticos. Ya hablábamos, introducir recursos ilícitos, que ciertas personas morales intervengan, las personas en el extranjero, las personas que estén dentro de una dependencia, o bien en la aplicación de los recursos que los partidos políticos compren, espacios en radio y televisión, porque como ustedes saben está prohibido, que utilicen cuentas bancarias distintas a las reportadas ante el INE, o bien que utilicen el recurso para un fin que no esté identificado como algo partidista que pueda ser el partido político. Aquí la línea es muy tenue, debo de confesárselos, porque efectivamente en una política tan dinámica y en las campañas que ahora estamos viviendo, en donde los partidos políticos han tenido que diversificar sus estrategias de cómo llegan a la ciudadanía, evidentemente tenemos creatividad a todo lo que da. Tenemos partidos políticos que deciden hacer eventos en sus comunidades. Me acuerdo mucho de un eventito en donde hacían las fiestas, por ejemplo, en la playa. Ustedes recordarán en Nayarit con los Cotafest. Ahí la estrategia del candidato era, pues yo soy un candidato que estoy privilegiado en un estado en donde tengo costa, ¿por qué no? Vamos a sacar a los jóvenes a la playa. Y lo que hacían era eso, llevar a un DJ, llevaban zancos, mucha variedad, música y hacían fiestas en la playa y esa era la manera de llamar la atención del candidato y ahí es donde les decía que nos encontramos en una línea tenue efectivamente de qué pueden o no pueden hacer los candidatos en los eventos. Generalmente lo que nosotros privilegiamos en materia de fiscalización es que efectivamente la actividad no solamente sea lícita, sino que sí persigue ese fin último, que el fin último sí sea llegar al ciudadano de una manera viable para que efectivamente el recurso sea ejercido de manera lícita y tenga palomita, digamos, por el INE. Hay otros ejemplos, por ejemplo, hay candidatos que llegan a contratar para sus eventos y hacen un evento de fútbol y organizan una carrera o organizan skyboards también que se propulsan con el agua y en general actividades que ellos tratan de poder enriquecer a la ciudadanía para poder llamarla al voto, que no confundir, y es aquí donde está, digamos, la línea muy tenue con la entrega de la dádiva. La dádiva es otra cosa, no es competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización, es competencia de la Unidad Técnica de lo Contencioso, y si ustedes se dan cuenta la línea es tenue, pero creo que el botón, digamos, donde puede hacer clic lo que realizan los candidatos en la campaña es justo lo que les comentaba, que se dediquen a esa actividad última, que es efectivamente llegar a la ciudadanía de una manera lícita. Ahora bien, esta laminita tiene que ver con el sistema integral de fiscalización. Uno de los grandes retos que nos vimos en 2014 fue cómo crear de manera rápida, porque ya estábamos aparte con la siguiente elección, el proceso electoral 2015, un sistema que permitiera a todos los partidos y a todos los candidatos desde cualquier parte del país loguearse y entrar a una contabilidad. El primer gran reto fue crear lo que es el Sistema Nacional de Registro de Candidatos. ¿Y a qué me refiero con eso? Otra de las grandes decisiones de la reforma fue financiamiento a los soples, fiscalización el INE, pero todo el registro de candidatos se sigue haciendo en cada instituto electoral local. ¿Qué pasaba? Que el Instituto Nacional Electoral no se enteraba de quién estaba contendiendo, porque las sustituciones se daban aquí, en estas mesas de los institutos locales, y era muy probable que nosotros arrancáramos la campaña fiscalizando a Erika, pero a mitad del camino el partido político había decidido sustituir a Erika, ella ya no iba a estar, iban a nombrar al consejero, que no era consejero en ese momento, como candidato,
y entonces lo sustituían, ¿no? Haciendo una sustitución de candidatura y no nos enterábamos como autoridad nacional que ya no teníamos que fiscalizar a Erika, porque esa información solamente la conocía el organismo local. Por eso creamos un sistema en el que además supiéramos o mapeáramos a nivel nacional quiénes están contendiendo y por qué. Este Sistema Nacional de Registro de Candidatos es la llave, lo que le da ingreso a cualquier candidatura y a cualquier partido, al Sistema Nacional de Fiscalización, al sistema integral del INE. Se les da un password, una contabilidad en ese momento se genera y automáticamente ya pueden ingresar a un sistema que funciona cada vez más, no solamente como un sistema informático, sino como una gran herramienta contable. Desde el sistema, cualquier partido político y candidatura puede subir pólizas, videos, facturas, fotografías, cualquier evidencia efectivamente que le sirva tanto al partido candidato como a la autoridad para saber en qué ejerció los recursos. Este sistema integral de fiscalización que ustedes ven en el centro es una contabilidad como tal, es un registro que permite generar pólizas, informes, reportes para la autoridad electoral, permite auditar ya ciertos rubros del gran catálogo de cuentas, y aquí no los voy a aburrir explicándoles la contabilidad, que es algo mucho más técnico y complejo, pero ustedes véanlo como si abrieran el cajón de los calcetines y ustedes lo tuvieran dividido en muchos cajoncitos. Esto le permite al partido político que abra el cajón y decida a dónde voy a distribuir tanto el ingreso como el ingreso que yo voy a tener en proceso electoral. Y además tenemos todos los sistemas que confluyen al sistema integral de fiscalización, el monitoreo que realiza la autoridad electoral como parte de sus atribuciones. Ustedes saben que tenemos un CIMEI, colaboró con nosotros el organismo electoral del Instituto, aquí del Estado de México el año pasado de manera muy activa y generosa, proporcionándonos cantidad de testigos de la propaganda que había en la calle pública, y estos son todos los monitoristas del instituto que salen todos los días. Aquí estoy exagerando, no salen todos los días, les estoy mintiendo, porque no tiene razón de ser que salgan todos los días. Generalmente cuando contratan, pintas bardas, pones espectaculares, no lo haces para cambiarlos de un día para otro. Tienen un tiempo de vida, digamos, de acuerdo a las contrataciones de 15, 20 días, hasta un mes para una campaña. Entonces los monitoreos se realizan con cierta regularidad. Tenemos nuestro Registro Nacional de Proveedores, porque también están obligados todas las personas que brindan un servicio a un partido político a empadronarse, llamémoslo así, con el INE, de tal manera que sabemos con quién están contratando los partidos. Tenemos el sistema de quejas que también confluye en este sistema integral de fiscalización, y en la parte derecha de ustedes está todo lo que son nuestras fuentes externas. Tenemos mecanismos, digamos, como ustedes conocen también por el artículo 41 constitucional, que coadyuvan con nosotros otras autoridades. Esta es la buena noticia, el INE no está solo en todo esto. Afortunadamente podemos traspasar el secreto bancario, fiduciario y fiscal, y hay mecanismos de colaboración tanto con CNBV, GUIF y SAT, de tal manera que tenemos acceso a la facturación que se está haciendo en todo el país y podemos corroborar no solamente lo que el partido político nos está reportando en el sistema, sino todo aquello que ya se lo dijo al fisco, porque el proveedor fue y presentó puntualmente su factura, pero no nos lo está diciendo a nosotros como autoridad. Podemos pedir los estados de cuenta para saber efectivamente si todo el flujo de efectivo que se está dando en la cuenta de un candidato o de un partido político ya fue reportado al instituto. Podemos determinar si alguien está inyectando dinero a una campaña y, digamos, de alguna manera cerrar la pinza tanto con lo que nos reportan los partidos políticos como con los candidatos. Ahora bien, voy a cerrar con esta última lámina para darle, por favor, la palabra a Lorena, que les va a explicar también algunas cosas en materia de prueba y básicamente en el registro de operaciones, para hablarles de la transparencia y de la fiscalización expedita. Aquí va a haber una fecha clave en materia de fiscalización. El 6 de agosto tenemos que subir a Consejo General con el dictamen de todo lo que hayan gastado los partidos políticos en los procesos electorales. Este dictamen le va a permitir a la Sala Superior tomar la decisión de la que hablábamos al principio de la charla, de si efectivamente cualquier candidatura del país se ajustó a los límites establecidos por los propios organismos, tanto locales como en el nacional. Este dictamen sube al Consejo General, es impugnable como todos los actos del mismo, y es la pauta efectivamente a que un factor, digamos, de una posible nulidad pueda determinarse por el tribunal. Tendremos también días para resolver las quejas y con eso culminaríamos todo nuestro proceso de fiscalización. No me robo más el uso de la palabra y la cedo. Gracias, consejero. Gracias a usted, maestra, y de verdad que es
lamentable que no contemos con más tiempo porque, coincidirán ustedes conmigo, es una verdadera experta en la materia y además de que es muy ágil y dinámica en su presentación. Muchas gracias, maestra. Cedo el uso de la palabra a la licenciada Lorena Villarreal, que como mencioné hace un momento, ella es subdirectora de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar acerca del reporte de los ingresos y gastos que se va a dar en el marco del proceso. Una vez que ya tenemos comprendido lo que nos estaba explicando la maestra Erika, yo se los voy a poner un poco más aterrizado a qué es justo lo que nosotros vamos a tener que reportar, tanto como ingresos y egresos dentro del Sistema Integral de Fiscalización, para poder cumplir con nuestras obligaciones en la materia. El proceso de fiscalización, los sujetos obligados presentan un informe. Bueno, ellos realizan todas las actividades que tengan que hacer en el marco del proceso y ellos van a presentar un informe en donde ellos den a conocer a la autoridad todos los ingresos y gastos que hayan derivado del mismo. Una vez que se entregan todos los informes, la Unidad Técnica de Fiscalización lleva a cabo un estudio de la contabilidad de los candidatos y los partidos políticos. Una vez que se da cuenta de algunas omisiones que pudieron haber existido dentro de los informes que fueron presentados a la autoridad, ellos hacen un oficio de errores y omisiones. En este oficio de errores y omisiones, ellos dan una garantía de audiencia para que los candidatos y los partidos políticos puedan subsanar dichas faltas u omisiones que hayan existido en la primera presentación del informe. Ya que se responde este oficio de errores y omisiones, se subsanan algunas de las faltas porque se presenta la documentación faltante o se da a conocer por qué fueron estas faltas, y todas las que se siguieron cometiendo, que no se subsanaron dentro de este oficio de errores y omisiones, se pasan a una resolución en donde nosotros le damos fundamentación y motivación y imponemos una sanción al respecto de dichas faltas. Los tipos de faltas que existen dentro de la resolución son formales o sustanciales o de fondo. Las faltas formales son aquellas que no ponen en peligro la fiscalización, léase. Si ustedes están presentando una aportación en especie y lo único que falta son las muestras, pero me están presentando toda la otra documentación soporte que pide la autoridad, pues sería una falta formal, porque al final del día yo tengo acreditado mi monto, origen, destino y aplicación del recurso. Esto no sucede en las faltas sustanciales o de fondo, que son las que sancionaríamos también. Pues en estas faltas sustanciales o de fondo sí se pone en peligro al no conocer nosotros o el monto o el origen o el destino o la aplicación de los recursos. Una vez explicado estos tipos de faltas que se pueden cometer, les voy a explicar cómo no cometerlas. Entonces, los tipos de financiamiento que existen tanto para candidatos como para partidos políticos es el público y el privado. El público es el que otorga el Instituto Nacional Electoral a través del erario público a los sujetos obligados para que puedan destinarlos a sus gastos de campaña. Y el privado es de militantes y simpatizantes de los propios candidatos a sus campañas o de autofinanciamiento y rendimientos financieros que tengan. Es muy importante señalarles que los candidatos independientes no tienen militantes, únicamente sería por simpatizantes, y los partidos sí cuentan con ambas figuras. Los ingresos pueden ser de dos maneras, pueden ser en efectivo y pueden ser en especie. Dependiendo de qué tipo de aportación se haya realizado, es el tipo de documentación que van a tener que presentar dentro del Sistema Integral de Fiscalización para cumplir con toda la documentación soporte y que no exista una omisión en comprobación, en que nosotros podamos saber el origen, el monto, el destino. O sea, por ejemplo, si ustedes presentan una aportación en especie de banderas y no presentan un recibo de aportación,
yo no tengo cómo acreditar el origen de la misma. Entonces se estaría convirtiendo en una falta sustancial al yo no tener acreditado el origen. Estos 4 principios son básicos para la fiscalización: monto, origen, destino y aplicación, porque son en los que la autoridad electoral tiene que dar certeza para poder llevar a cabo una fiscalización adecuada y una rendición de cuentas limpia. Entonces, dependiendo de los ingresos que se vayan a reportar dentro del sistema, es la documentación que van a tener que adjuntar al mismo. Ahora, como ya lo comentaba mi jefa, hay algunos ingresos prohibidos, ya no tomo más tiempo porque es justo lo que explicó. Y los egresos, hay varios gastos que se pueden realizar a lo largo de la campaña, entre ellos, bueno, pues los gastos de propaganda, hay gastos operativos, hay gastos para cineminutos, hay gastos para producción de spots de radio y televisión, y ahí yo también involucraría un poco los gastos de producción para videos que se van a subir también a redes sociales, ya que no nada más se están pautando en televisión últimamente, sino que ya están usando tipos de producción para videos que suben a redes sociales, tanto Twitter, Instagram, Facebook, ya están subiendo videos con producción y los mismos tienen que ser reportados. Hay gastos en eventos y no únicamente es por la renta del inmueble en donde se vaya a realizar el evento. Si ustedes llevan a cabo algún evento, el reporte tiene que ser integral. Léase, si yo tengo una mampara, la tengo que reportar. Si es el equipo de sonido, debo reportarlo. La renta del inmueble, si voy a llevar lonas, banderas, todo lo que vaya a estar involucrado dentro del evento se tiene que reportar. No se tiene que entender el reporte del evento únicamente por el inmueble en donde se vaya a llevar a cabo el mismo, sino todos los elementos que vayan a converger en él. Los gastos en propaganda de diarios, revistas, todo eso que también ya había comentado mi jefa. Una vez que ya tenemos identificados cuáles son los tipos de reportes que se pueden llevar a cabo en el CIF, los partidos y los candidatos independientes presentan su informe con todos los ingresos y gastos que hayan realizado con el soporte documental que se haya requerido por los mismos. La siguiente, por favor. Listo. Después vamos a entrar justo a especificar lo que yo les comentaba en un inicio. Se va a hacer la valoración de la respuesta de los sujetos obligados cuando entregan el informe con los ingresos y los gastos. Se hace el oficio de errores y omisiones para poder otorgar la garantía de audiencia y que ustedes sepan qué omisiones hubo dentro del mismo. Quizás no se dieron cuenta que faltaban las muestras en una factura, entonces se les da esa garantía de audiencia de mira, te está faltando esta factura en este egreso, este recibo de aportación en este ingreso, quizás no está justificado el objeto en esta observación, y entonces ustedes pueden hacer todas las aclaraciones que tengan al respecto, presentar toda la documentación soporte que haya sido faltante dentro de esta garantía de audiencia. Una vez que ustedes responden ese oficio de errores y omisiones, las observaciones solventadas se van únicamente como informativas y justo para decir que esas observaciones fueron subsanadas y con qué documentación, y se determinan los gastos y los ingresos que no fueron reportados adecuadamente, ya sea porque no haya existido un reporte o porque no haya existido una comprobación. Y nosotros tenemos que determinar la sanción que se va a imponer a cada una de esas faltas dentro de la resolución. Las faltas formales, ahondando un poco más en ellas, es justo la falta en la claridad de cuentas. No sé si quede como muy claro cuál es la diferencia entre las faltas formales y las faltas sustanciales, pero en las faltas formales yo tengo acreditado todo. O sea, yo tengo acreditado el monto, yo tengo acreditado el origen, yo tengo acreditado el destino y tengo acreditada la aplicación. Lo único que me falta es una foto de las banderas que entregaron, pero yo tengo acreditado todo lo demás. En la falta sustancial me falta alguna de estas 4 que son las principales figuras. Entonces, si yo no tengo acreditado el origen, va a ser una falta sustancial. Si yo no tengo acreditado el destino del recurso, va a ser una falta sustancial.
Entonces, justo en la siguiente lámina lo explico un poco más, es justo lo que no da certeza a la rendición de cuentas. Yo, para tener certeza de la rendición de cuentas, tengo que tener certeza de esos 4 principios. Si tengo certeza de esos 4 principios y aún así falta documentación que se pide dentro de la legislación electoral, será únicamente una falta formal, que también es sancionada dentro de la resolución. Ahora, una vez que yo tengo acreditadas las faltas y que ya tengo divididas cuáles son las formales y cuáles son las sustanciales, yo voy a llevar a cabo una calificación de la falta. Tengo que estudiar si la infracción fue de acción o de omisión, todas las circunstancias de tiempo y modo y lugar en las que se dieron las mismas, si la comisión de la falta fue culposa o dolosa, la trascendencia de las normas que se hayan transgredido, ya que todas las normas que nosotros tenemos en materia de fiscalización van dando luz para toda la documentación, soporte que se tiene que adjuntar al mismo, las reglas del juego, por así decirlo. Los valores o bienes jurídicos tutelados, si existe singularidad o pluralidad en la falta y si hay reincidencia en la misma. Una vez que yo tengo calificada la falta, voy a proceder a imponer una sanción. Tiene que existir un principio de proporcionalidad a la sanción que yo voy a imponer con la falta que se está cometiendo, ya sea formal o sustancial, tiene que existir esa proporcionalidad en la misma. Por lo tanto, yo tengo que observar la gravedad de la infracción que se haya cometido, la capacidad económica que tenga el ente que haya cometido esa infracción, la reincidencia y cualquier otro que pueda inferirse en que sea más grave o más leve el hecho que se haya cometido. Las sanciones que nosotros tenemos en nuestro universo para poder imponer a los sujetos obligados son la amonestación pública, las multas, y ahí sí varía, las multas para partidos políticos son hasta 10,000 UMA y las multas para candidatos independientes son hasta 5,000 UMA. La reducción de administración únicamente se da en el caso de partidos políticos y será hasta el 50% de su administración mensual hasta que cumplan el monto que se haya decidido sancionar dentro de la resolución. Y bueno, la cancelación o pérdida del registro, que esa es la sanción más grave que tenemos. La siguiente, por favor. Listo. Siendo espejos, al mismo tiempo que nosotros estamos revisando todos los informes que ustedes están entregando de campaña, los ingresos y gastos que realizaron dentro de los mismos, nosotros llevamos a cabo la sustanciación de procedimientos de quejas. Cuando llega una queja, nosotros la admitimos. Lo que vamos a hacer es emplazar al sujeto que se está denunciando para que él pueda presentar todas las aclaraciones que a su derecho convengan. Tendrá 5 días para hacerlo, esa sería una primer garantía de audiencia. Se van a realizar todas las diligencias que nos ayuden a nosotros a clarificar los hechos denunciados. Y una vez que tengamos claridad de los hechos que se hayan denunciado, si se acredita, si se actualiza o no la falta, tenemos un periodo de alegatos que cuenta con 72 horas y sería una segunda garantía de audiencia que tendría el sujeto denunciado. Cerramos instrucción y hacemos la resolución. Para mí es muy importante que sepan que a la par de la revisión de informes vamos a estar revisando las quejas. Pues si vienen informes que falte las muestras en una factura, para una queja puede ser sustancial que falten esas muestras. Normalmente las quejas que nos presentan en campaña son por rebase de topes. Entonces ellos lo que hacen es mandar fotografías, videos, ahora con las redes sociales están mandando certificaciones de los videos que se muestran en las mismas y ellos dicen que toda esa propaganda no está reportada, que se tiene que sumar al tope de gastos y entonces que existe un rebase. Justo por lo que explicaba mi jefa del rebase de topes, la diferencia del 5% entre el primer y el segundo lugar en una elección. Si yo no tengo las muestras con las cuales ligar una póliza del CIF a la imagen que a mí me están demostrando en el escrito de queja, yo no tengo cómo dar certeza de que es el mismo gasto y que el mismo sí se encuentra reportado. Yo sé que puede haber una póliza de banderas y en la queja me pueden estar presentando banderas naranjas y blancas.
Entonces yo no sé qué banderas dar por buenas si yo no tengo la imagen de las muestras en el CIF. Todo esto viene a colación porque en la siguiente lámina, el caso que hablaba mi jefa de Coahuila, nos denuncian un posible rebase de topes de gastos de campaña y nos mencionan estos 5 conceptos que había faltado de reportar el candidato y su partido, que era respecto al no reporte de 151 videos en redes sociales. Estos 151 videos en redes sociales contaban con producción. Lo sube el candidato y se sube también por el partido en páginas oficiales de los mismos y contando con esa producción, los videos deben de ser reportados. Existía un reporte de videos en el Sistema Integral de Fiscalización por cuanto hacía los informes de campaña del candidato y los partidos que lo habían postulado. Lo difícil aquí era que no había muestras. Esa falta de muestras tal vez para mí era una falta formal en el informe y en la resolución de gastos de campaña, pero al no ver una muestra que a mí me ayudara a vincular el gasto con el gasto que me estaban denunciando en campaña, ahí es en donde ya teníamos un problema bastante grave. Entonces, de las diferentes diligencias que se realizaron en esa queja, varias fueron para poder saber cuáles eran los videos que se habían reportado dentro del Sistema Integral de Fiscalización, que la persona moral que los había producido nos mandara las muestras de los videos que ellos habían producido y que se encontraban amparados en la factura que yo tenía en el Sistema Integral de Fiscalización, y que también el partido y el candidato que habían tenido esos videos para poder subirlos a las redes sociales me mandaran las muestras de los mismos. Es difícil poder saber si eran justo los videos que ellos habían querido amparar en un primer momento, porque las muestras las presentaron posteriormente dentro de la queja. Eso no tendría que haber pasado si ellos desde un primer momento hubieran contado con toda la documentación soporte dentro del CIF, que es la misma que se pide. O sea, no estábamos pidiendo nada extraordinario si ellos hubieran subido las muestras dentro de esa aportación que tenían dentro de la campaña. Nosotros hubiéramos podido vincular perfectamente la producción de los videos junto con los videos de la queja denunciada, que eran los que estaban en la página de internet. Respecto del no reporte por Facebook Ads, la verdad es que creo que esta fue de las primeras quejas que nos pusieron esa denuncia por la publicidad en Facebook Ads, y el partido tenía dentro de su Sistema Integral de Fiscalización y dentro de su informe una factura y el pago realizado a Facebook. Nosotros solicitamos a Facebook que nos dijera todos los gastos que habían existido dentro de las páginas oficiales, tanto del candidato como del partido, y podíamos hacer un vínculo perfecto dentro del reporte y de la queja. Los montos obviamente en las quejas suelen inflarlos un poquillo. Cosas que cuestan, no sé, 2 millones, ellos dicen, no, es que esto cuesta 5 millones. Entonces, yo al tener la queja y tener lo que me dice Facebook y lo que reporta el partido, yo puedo hacer ese vínculo y puedo dar por infundado ese apartado, porque sí existió el reporte del partido y entonces no se tiene que sumar al tope de gastos, ya estaba sumado. El siguiente concepto era una subvaluación por renta de autobús. Esta aportación se hace en especie. Dentro de la lámina que yo tenía de la documentación que se tenía que presentar en aportaciones en especie, hay cotizaciones. Esas cotizaciones ayudan a que no se actualicen estas faltas de sobrevaluación y subvaluación. Les explico. La sobrevaluación es darle un precio mucho más grande a las cosas de lo que normalmente tienen en el mercado, y la subvaluación, contrario sensu, hacia abajo. Por ejemplo, yo tengo una empresa de playeras y uno de mis amigos va a ser candidato, yo no le puedo decir, sí, yo te doy las playeras a 20 centavos porque pues eres mi amigo. Tiene que existir una cotización de, bueno, normalmente esas playeras cuestan de 15 a 20 pesos, pues yo te las doy a 15, pero pues nos mantenemos dentro del margen de la legislación electoral, y así no existe una subvaluación ni sobrevaluación en su caso. Nosotros hicimos este estudio, realizamos varias cotizaciones y los precios en los que le habían realizado la aportación en especie se encontraba dentro del margen permitido por la legislación. Respecto del no reporte por inserciones periodísticas,
aquí el candidato rival había ofendido a las mujeres, entonces todas las mujeres del partido de su candidato rival, el denunciado, habían dicho que él era un canalla y que era misógino y que no podían creer que votaran por él, y lo firmaban las 30 candidatas, mismas que tenían el reporte en el Sistema Integral de Fiscalización dentro de sus gastos de campaña por las inserciones periodísticas. Entonces, eso tampoco se le podía sumar al tope al candidato que nos estaban denunciando, puesto que se encontraba reportado dentro del Sistema Integral de Fiscalización de todas las candidatas que habían firmado la inserción periodística, esta misma. Entonces, respecto del no reporte por la celebración de eventos con grupos y artistas diversos, este es un caso especial. Ya dada la elección, ellos hacen un evento para celebrar el triunfo de la gobernatura, y este evento ya se realiza fuera de las fechas en las que nosotros tenemos para fiscalizar la campaña. Entonces, esos gastos nosotros los mandamos a ordinarios, si bien tienen que ser reportados porque existe un gasto y se está utilizando la imagen tanto del candidato como del partido que estaban realizando el evento, tiene que existir ese reporte, pero son tiempos fiscalizables diferentes. Al estar ya fuera de campaña, esos gastos pasaban a ser de gasto ordinario. Entonces nosotros ahí lo que hicimos con ese concepto fue mandar seguimiento a la Dirección de Auditoría para que nada más no perdieran de vista que ese gasto por esos eventos que se habían realizado por el candidato y el partido político estuvieran reportados dentro de su informe anual. No sé si tengan alguna duda de lo que dije. Sí, eso sería todo, ya si no tienen ninguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Estamos recibiendo algunas preguntas que nos hacen llegar los asistentes. Bueno, creo que tendrán que venir a otra sesión para contestar. Bueno, en virtud de ello, como ustedes saben, ordinariamente le toca al moderador hacer una síntesis o resumen de las exposiciones, pero si les parece, solo señalaré 3 cosas para que en el tiempo que nos queda puedan nuestras brillantes expositoras tratar de dar respuesta a las preguntas que nos hacen. Aprovecho para entregárselas a la maestra y que seleccione algunas, quizá coincidan y podríamos sintetizarlas. Bueno, nos hablaron nuestras ponentes, primero de una cuestión que me parece fundamental para el caso de quienes son candidatas y candidatos, el tema de la fiscalización. Este tema de la fiscalización está aparejado y depende esencialmente de un principio fundamental, la transparencia en el manejo de los recursos. Ya nos explicaron cómo esta transparencia en el uso de los ingresos y gastos que realizan candidatos y partidos políticos ha tenido una evolución determinante al resultado ahora de las elecciones. En un inicio, nos explicaron, se trató de imponer simplemente multas y ha evolucionado desde ese monto hasta la posibilidad de la nulidad de la misma elección. Por lo tanto, este tema resulta fundamental en la actividad que a partir del 24 de mayo tendrán que realizar ustedes. También nos explicaron una virtud, algunos lo señalan como defecto, de nuestro financiamiento. La prevalencia del financiamiento público respecto del financiamiento privado, con la idea que se privilegió en nuestro país de que los intereses particulares no puedan supeditar el actuar de quienes ocupen después los cargos de elección popular. Es decir, los intereses a los que deben responder los candidatos una vez que son electos, una vez que ocupan el cargo, es el interés nacional, es el interés de su distrito, de su municipio, y no el interés de algún ente particular que haya financiado o haya aportado grandes sumas a su campaña. Existe otra visión, en otros países no existe esta prevalencia o no existe siquiera
financiamiento público. Y por otra parte nos han explicado también de una manera muy concreta la licenciada Lorena Villarreal cómo lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral este proceso de fiscalización de ingresos y gastos. Y nos ha señalado el ejemplo ahora emblemático del caso de Coahuila, con las particularidades que presentó. Incluso, si no recuerdo mal, en ese asunto, además de la falta de muestras de esos videos que se señalaron como no reportados, también estaba el problema del gasto de esos videos, ya que alguna de las partes alegaba que en realidad había sido un solo gasto en esa elaboración de videos y los demás eran solamente de un corte casero que no implicó otro gasto de producción. Entre otros detalles que la verdad es que nos conviene mucho revisar estos precedentes porque nos ilustran al respecto. Así que pues otra vez les agradezco mucho la presentación que nos han hecho y cedo el uso de la palabra para dar respuesta a algunas de las preguntas. Muchísimas gracias a todos por sus amables preguntas. Sin duda cuentan con nuestros correos electrónicos, el mío es Erika Estrada, Lorena Villarreal, ahí pueden por favor hacernos llegar cualquier solicitud, duda que tengan, estamos para servirle. Nos han llegado consultas y preguntas muy interesantes, por ejemplo, nos preguntan si las lonas mayores a 12 metros son consideradas espectaculares y si no están fijadas a una estructura metálica como tal y solo colgadas a un edificio, si se requiere el ID. Esta pregunta es importante porque también es, digamos, de las cosas que se han estado implementando en materia de fiscalización. ¿Qué pasaba? Tema 2012. Un tema relevante en esa elección Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, era el reporte del gasto. Ahí, si ustedes recordarán, traía un rebase considerable el candidato de la coalición por la izquierda en ese entonces, Movimiento Progresista, versus la coalición Compromiso por México, y gran parte del argumento de los partidos políticos que lo postularon en aquel entonces era la propaganda que se encontraba en las calles, todos los espectaculares, y ellos alegaban que efectivamente habían reportado todo y que la autoridad electoral estaba duplicando o triplicando incluso la evidencia. Son estos testigos que yo les comentaba que se levantan en las calles con un celular y con un programa que está cargado a los mismos. Teníamos nosotros a través de este sistema la georreferenciación del lugar en donde se encuentra el espectacular, pero esto no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque hay zonas del país que es difícil efectivamente que tengan una ubicación geográfica que permita tener certeza al 100% de que se trata del mismo espectacular. ¿Qué hizo el INE para este proceso electoral? Obligó, digamos, de alguna manera a los sujetos regulados, sobre todo en este caso a los proveedores, de espectaculares, que todos aquellos que tengan una estructura fija en la cual están montando una propaganda tengan que venir con el instituto y pedirle un ID. Y un ID no es otra cosa que un identificador del espectacular, lo cual nos permite ahora no solamente ser como Procuraduría del Consumidor y estar fijando precios a nivel nacional, sino también ya tenemos empadronados a todas las estructuras metálicas del país. Solo es para estructuras, entonces si cuelgan en un edificio estas mantas que suelen hacerlo a un costado, no van a tener que pedir el ID, porque no es obligatorio de acuerdo al contrato, aunque es muy aconsejable, si desean hacerlo, acudan a la unidad de fiscalización para entregarles alguna solución, digamos, para que no haya duda efectivamente de que se está contabilizando y es el que están reportando en el sistema. Ahora me dicen, si en un evento de campaña hay 2 candidatos o más y se reparten playeras con la imagen de uno de esos candidatos, ¿se prorratean si no tiene la imagen del otro? No se prorratea. Este tipo de propaganda, sobre todo que realizan los candidatos en los eventos, y aquí la propaganda, si solamente tiene la imagen de uno de ellos, es algo que nosotros consideramos gasto directo y que solamente va a beneficiar al que aparezca en la playera. Si ambos participan en el evento, si hacen uso de la voz, si encontramos propaganda genérica del partido político durante el evento, eso sí se va a prorratear. En las 2 candidaturas, ustedes saben también, hay fórmula legal, el artículo 83 de la Ley General de Partidos, dicen qué porcentaje van a ir de acuerdo al cargo que están ocupando, pero todo lo que sea propaganda en donde se identifique directamente a un candidato, no se prorratea. ¿Cuál es la sanción por no respetar la prevalencia de financiamiento público sobre privado? Aquí la sanción que establece la ley es un monto igual al ejercido en exceso. Esto es decir, si te subiste 10 pesos más de lo que tenías que haber gastado, la sanción va a ser el equivalente a 10 pesos.
La candidata independiente Margarita Zavala dijo que renunciaría al financiamiento público. ¿Es posible hacerlo? De ser el caso, ¿se le aplicaría el mismo tope de rebase de gastos o tendría uno adicional? Aquí también llegó un pronunciamiento del Instituto Nacional Electoral. El financiamiento al que tienen derecho los candidatos es eso, es un derecho o una prerrogativa que les es otorgada para que tengan recurso público en el ejercicio de una campaña electoral. La candidata ya presentó la renuncia formalmente al financiamiento, puede hacerlo sin ningún problema, y aquí el Consejo, acatando una disposición de la Sala Superior, se determinó que el tope de gasto que ella tiene es el mismo que el de todos los candidatos a la presidencial, que si no mal recuerdo son 429 millones de pesos. ¿Cuál es la diferencia? Que a este monto de financiamiento se le tiene que restar el financiamiento público que tenía derecho ella de recibir, si no mal recuerdo eran más o menos 17 millones de pesos, por lo que de financiamiento privado ella va a estar pudiendo ingresar 412 millones de pesos, pero el tope se conserva el más igual, pensando que este tope es el límite de gasto que tiene cualquier candidato y justo el que le dé equidad en la contienda respecto a cuánto pueden gastar cada uno de ellos. ¿De qué forma definen qué presupuesto le corresponde a cada partido político municipal y cuándo se decidirá el monto para cada partido? Aquí lo que les comentaba es que el tema de financiamiento, a nivel de financiamiento federal, por lo que hace a los partidos políticos que tienen registro ante el INE, que son 9, el instituto cada año a principios de enero, si no mal recuerdo en la primera sesión ordinaria, señala cuál es el financiamiento que le va a tocar a cada partido. Lo mismo sucede con cada instituto. En el ámbito local, los partidos políticos con registro nacional acreditados en lo local, que esto es otra de las cuestiones que les permite la ley, si tú a nivel nacional conservas registro y tienes la militancia que te exige la norma, puedes voltear con los organismos locales y decirles, oye, yo tengo registro nacional, automáticamente estoy autentificado contigo, dame una acreditación y tienen acceso a financiamiento. Cosa distinta son los partidos políticos que se constituyen desde lo local y tienen un registro también local y tienen derecho a financiamiento. El financiamiento a nivel local, como sucede a nivel nacional, cada partido político es autónomo en decidir efectivamente cómo lo derrama en cada una de sus representaciones locales, así está estatales y municipales, porque esto es lo que llamaríamos vida intrapartidaria y le corresponde al partido decidir cómo baja los recursos. ¿Después de cuánto tiempo, después de la elección, se puede levantar una queja en defensa o en contra de otro candidato? Las quejas se pueden presentar en cualquier momento. No hay una restricción o un límite para el número de quejas que puede presentar cualquier ciudadano, cualquier integrante de un partido político, un dirigente, un candidato, un precandidato, un aspirante. Nosotros en nuestra calidad ciudadana podemos presentar la queja en el momento que le decidamos. ¿Cuál es la diferencia? Esto que les comentaba también Lorena, tenemos una autopista que trae 2 vías en este momento. Una de ellas es la pista de la auditoría, que va corriendo día a día en lo que se va contabilizando en el sistema integral de fiscalización, lo que van reportando los sujetos obligados y las fuentes externas, y otra vía que corre paralela es la de las quejas. Nosotros tenemos que llegar a resolver junto, en el mismo momento, digamos, procesal, en el Consejo General, para tener la película completa. El caso, y ahí hay disposición reglamentaria, si ustedes como ciudadanos, partido político y candidato presentan la queja al menos 15 días después de que se celebre la elección, que la elección va a ser el 1 de julio, esto será el 16 de julio, estamos obligados a resolver la queja junto con el dictamen. Esto es el 6 de diciembre. Ojalá fuera el 6 de diciembre, Dios mío. Habla mi inconsciente, de verdad. Esto tendrá que ser el 6 de agosto, lo que quiere decir que vamos a tener 3 semanas para sustanciar la queja que el partido político, el candidato o el ciudadano haya decidido presentarla hasta último momento. 3 semanas para sustanciar una queja. Todos ustedes que se dedican a la materia electoral o a la materia jurídica sabrán que va a ser poco viable poder investigar ya cualquier cosa, porque simple y sencillamente los tiempos se van a consumir en emplazar, darle 5 días al demandado, 3 días de alegato, subir un proyecto a la comisión como fase intermedia con el Consejo y que el Consejo resuelva. Entonces no es lo aconsejable, sabemos que sucede muchas veces también porque todo depende de la decisión partidista. Hay quejas que se nota, y se los podemos decir por experiencia, que se presentan ya que se conocen los resultados electorales, ya que sea a nivel municipal, a nivel estatal, diputación local, qué tan cerca me quedé de mi contrincante, decido.
activar el mecanismo jurisdiccional y hacer litigioso el asunto, porque tengo una oportunidad de ganar algo, ya sea con el instituto o con las salas que le corresponda litigar el asunto. Entonces no es lo conveniente, pero suele suceder. Ahora bien, la última por ahí tenía, creo que ya terminé. Estas son todas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra. Le ruego si podría contestar algunas de las preguntas que le hicieron llegar, licenciada. Muchas gracias. De las preguntas que me hicieron llegar, hay dos que puedo unir. En una me preguntan cómo se fiscalizan las comidas que generalmente en las campañas municipales se acostumbran y no se reportan, y otra que dice si un candidato independiente realiza un evento en un lugar de uso común, ¿cómo se reporta el gasto? Yo veo que van ligadas porque hay un apartado dentro del Sistema Integral de Fiscalización que se llama Agenda. En esa agenda ustedes tienen que llevar a cabo un reporte con 7 días de antelación de todos los eventos que se vayan a realizar. Si los mismos son en lugares de uso común, si son eventos privados, si son caminatas, si son de cualquier índole de evento que ustedes vayan a realizar, se vaya a hacer un gasto o no, se tiene que poner en esa agenda con 7 días de antelación. Esos 7 días de antelación a nosotros nos ayudan porque se empiezan a activar las visitas de verificación. Dentro de esas visitas de verificación, si ustedes dentro de la agenda ponen que un evento fue oneroso o no oneroso, esas visitas de verificación ayudan a saber si en realidad se realizó un gasto o no dentro del mismo. La única manera en la que tendrían que reportar un gasto dentro de un evento en donde sea, por ejemplo, una caminata, que no llevaron banderas, no llevaron tambora, no llevaron nada de eso, nada más iban caminando diciendo sus propuestas, por ejemplo, y llega a ustedes una visita de verificación, ellos van a darse cuenta de que no existe un gasto que se tenga que reportar dentro del Sistema Integral de Fiscalización. Caso contrario, si ellos llegan a un evento en donde ustedes dijeron que no se iba a ejercer ningún gasto y ven que hay mamparas, sillas, mesas, comidas, y se dan cuenta de que existió todo este gasto y ustedes no lo reportaron, nosotros podemos sancionar como un no reporte todos esos conceptos de gasto. Es muy fácil si van a ofrecer comidas dentro de las campañas municipales, que digan que ese evento va a llevar a cabo un gasto y el gasto que haya llevado aparejado ese evento por la comida que se haya ofrecido a los invitados se ponga en el Sistema Integral de Fiscalización, así como comida, evento Toluca, 6 de mayo 2018. Y ya con eso ustedes tienen acreditado el gasto que se realizó dentro de ese evento. La visita de verificación, si llega a hacerse, van a ver que existían alimentos y nosotros vinculamos en el sistema la póliza que ustedes hayan puesto por esos gastos que se hayan realizado por alimentos. Luego, hay 2 preguntas también parecidas. Si un candidato de partido político utiliza una oficina que pertenece a un partido político, ¿cómo se reporta el gasto? Quiero pensar que como casa de campaña se utiliza la oficina. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son los gastos en casas de campaña? Si se está utilizando una oficina del partido como casa de campaña del candidato, es una aportación en especie, misma que, como ya les expliqué hace rato, se debe de presentar una cotización, también se tiene que presentar ese ingreso en el CIF, tiene que ir la renta aparejada a las cotizaciones que se hayan realizado y no hay problema alguno. Ustedes celebran un contrato de comodato con su partido en donde ellos le estén dando el permiso de que utilicen como casa de campaña esas oficinas, la cotización y ese gasto que hayan acordado entre el partido y el candidato que vaya a utilizar las oficinas como casa de campaña, reportarlo como ingresos para que sea sumado al tope de gastos, no tendría mayor problema. Y esos serían los gastos de casa de campaña. Los que ustedes utilicen como sede para llevar a cabo reuniones operativas, todo eso, esa es la casa de campaña. Ustedes pueden reportar la casa que sea, no sé, por ejemplo, si su tía les dice que les va a prestar la casa para que sea casa de campaña, mismo procedimiento. Tienen que llevar a cabo el contrato de comodato con su tía, hacen una cotización y ustedes ponen ese ingreso como aportación en especie de la casa que ustedes van a utilizar como casa de campaña. Las multas a los partidos políticos locales, ¿quién las cobra? Si es financiamiento local, ¿el INE puede ejercer el cobro?
Las multas a partidos políticos locales hay de dos maneras. Hay partidos políticos locales con acreditación nacional y hay partidos políticos locales que se acreditaron en la localidad. Hay algunos partidos que al no alcanzar el 3% de la votación en elecciones anteriores, se les quita el derecho de financiamiento dentro del Estado, pero al ser nacionales siguen teniendo ese acceso a financiamiento de su partido, por decirlo, mamá. Su partido nacional los sigue ayudando para que tengan ese financiamiento. Esas multas que son para partidos locales sin financiamiento público las realiza el INE. Todas las que sean para partidos políticos que hayan tenido financiamiento dentro del financiamiento que haya otorgado las localidades, nosotros en un resolutivo ponemos una solicitud al organismo de vinculación para que ellos hagan del conocimiento de los organismos públicos locales que ellos tienen que llevar a cabo la aplicación de las sanciones y las mismas se tienen que dirigir para, se llama CONACYT, pero en lo local, o sea, ya dependerá de cada estado, será para el CONACYT local, a lo que se tiene que dirigir cada sanción, mismas que harán válidas los organismos públicos locales una vez que hayan causado estado. Pues muchas gracias, les pido un aplauso para nuestras ponentes. Desde luego el Instituto Electoral del Estado de México les agradece su muy brillante participación y les extiende un reconocimiento que a la letra dice: el Instituto Electoral del Estado de México otorga el presente reconocimiento tanto a la maestra Erika Estrada como a la licenciada Lorena Villarreal por dictar la conferencia Financiamiento, Gastos de Campaña y Fiscalización. Ciclo de conferencias para candidatas y candidatos e integrantes de partidos políticos durante el proceso electoral 2017-2018 en el Estado de México, Toluca del Lerdo, a 8 de mayo de 2018. Felicidades y gracias. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Agradecemos a nuestras ponentes, al consejero Bello por la moderación y con esto daríamos por concluido el día de hoy. Les invitamos a que mañana vengan a nuestras instalaciones a continuar con este ciclo de conferencias y me gustaría adelantarles que mañana tenemos con nosotros a el licenciado Michel Jaramillo Gumecindo, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el tema quejas, denuncias y sanciones. Asimismo, vamos a tener una mesa bastante interesante, la mesa de discusión y análisis violencia política contra las mujeres en razón de género y delitos electorales. Nos acompañan varias ponentes, entre ellas se encuentra la licenciada Norma Angélica Ley Sánchez, directora de la Política Nacional de Igualdad en el ámbito político y social del Instituto Nacional de las Mujeres, Keila González, directora del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, la maestra María de Lourdes Velasco Domínguez, de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, y también el maestro Omar Daniel Hernández Rodríguez, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado de México. Y moderando esta mesa de discusión y análisis, la doctora María Guadalupe González Cordán, consejera electoral de este instituto. Sin más, les agradezco de nuevo su presencia.